Aquí se presenta un relato sobre cómo la realidad sobrepasa la imaginación, manifestándose a través de documentos de archivo. Durante la primavera de 1805, la capital francesa, París, se encontraba bajo la influencia no de Napoleón, sino de un gato. Esta era una situación literal, no metafórica. Pierre-Joseph Bonjour, un librero de edad avanzada de la calle Saint-Honoré, presentó a su gran Maine Coon, Hugo, como candidato al título de protector honorario del libro. Este título se concedía simbólicamente a personas por sus aportaciones culturales en esa época. La situación se complicó cuando aproximadamente 20 estudiantes de la Sorbona presentaron una petición al Comité de Educación Pública. En ella argumentaban los méritos del animal, indicando que el gato ahuyentaba sistemáticamente a los ladrones que dormían en el arco junto a la librería, asegurando así el acceso al conocimiento. La petición fue aceptada para su revisión. En un día específico de marzo, los diputados debatieron seriamente sobre la conveniencia de premiar a un animal y si esto disminuiría el prestigio del instituto. El registro oficial de la reunión señala: Bonjour Hugo, gato que vive en la calle Saint-Honoré, no puede ser considerado una entidad legal, pero la reacción pública requiere un compromiso. El compromiso alcanzado fue que al gato no se le otorgaría el premio, pero se instaló una placa de latón en la tienda con la inscripción: «Aquí sirvió Hugo, el guardián de libros». Esta placa perduró a través de 3 revoluciones y se perdió únicamente en 1940, creyéndose que fue retirada por una patrulla alemana durante el período inicial de la ocupación. Hecho 2. En octubre de 1944, Winston Churchill viajó a Moscú. Llegó no solo con un grupo de diplomáticos y una caja de coñac armenio, sino también con un taburete pintado de Londres. Este mueble recibió el nombre en clave pedestal número 2 y se utilizó para fotografía y filmación con el fin de aumentar la altura del primer ministro en las fotos grupales. Churchill, cuya altura era de alrededor de 167 centímetros, se sentía cohibido por su estatura, especialmente en compañía de personal militar. En los eventos del Kremlin, cuando se tomaban fotografías de cuerpo entero, colocaba sutilmente el pedestal debajo de una alfombra detrás de él. Este detalle salió a la luz accidentalmente cuando un metraje británico mostró a un edecán moviendo una alfombra para revelar el elevador de madera pintado. Los operadores soviéticos encontraron esto divertido y uno de ellos, Yakov Bogdanov, anotó en su diario: Winston se subió hábilmente a la caja como si hubiera entrenado toda su vida para ser más alto que un mariscal. El objeto se añadió más tarde a la colección del Museo del Gabinete de Guerra Británico y hoy permanece allí bajo el nombre inventado de soporte para equipaje diplomático. Hecho 3. En el año 1871, Prusia consideró seriamente la prohibición de los pepinos. Esta medida se aplicaba a todas las formas: verdes, salados y encurtidos. El detonante fue un evento de intoxicación alimentaria a gran escala en Danzig, actual Gdansk, Polonia, que afectó a más de 700 personas después de que consumieran pepinos del mercado. Los periódicos exhibieron titulares como «La verdura rusa amenaza al Reich» y «Espías agrios en el estante». Un médico local, Hans Dressen, publicó un trabajo argumentando que el ácido de pepino activa enfermedades latentes y causa estados de ánimo oscuros en la población. Quienes estaban en contra de la verdura capitalizaron la situación. Los conservadores pidieron la confiscación inmediata de todas las conservas orientales, considerándolas perjudiciales para la disciplina. Las discusiones escalaron hasta el Reichstag. A pesar de la falta de evidencia científica sólida, se promulgó una prohibición temporal de la venta de encurtidos caseros en mercados públicos por un periodo de 3 meses, impulsada por el pánico generalizado. Los diarios de los residentes de esa época registraron notas irónicas: «La tierra se ha echado a perder, ni col fermentada ni pepino, todo para mantener alejada la mala suerte». Dressen se enfrentó a burlas en publicaciones científicas un año después, pero la noción de comida sombría continuó apareciendo en obras sobre el bienestar psicológico durante un tiempo prolongado. Hecho 4. El emperador del Imperio Romano, Heliogábalo, celebró un banquete donde los invitados perecieron de risa, de manera literal.
El historiador Dion Casio relata que uno de los festines en Roma incluyó un flujo de farsas y sorpresas, cuyo punto culminante fue una habitación con rosas. El techo del salón estaba construido con tela y dentro se ocultaban grandes cestas de pétalos. Al darse una señal, estos fueron soltados hacia abajo. La cantidad de pétalos era tal que parte de los invitados, situados más cerca del centro, se ahogaron. La tela cedió, las rosas inundaron todo el lugar, y varias personas fueron efectivamente sepultadas bajo la fragante capa. Los contemporáneos describieron esto como asfixia por fragancia. Los historiadores continúan discutiendo el límite de la exageración, pero los registros de la adquisición de varias toneladas de pétalos se han conservado en los registros del Palacio Imperial. Se cuenta que un senador comentó al día siguiente: «Tal muerte no es deshonrosa para finalizar una carrera, entre rosas y vino». Este suceso inspiró posteriormente a artistas y poetas, desde los simbolistas del siglo XIX hasta los creadores de cómics del siglo XX. Hecho quinto. En el año 1883, Inglaterra introdujo una ley que vetaba la risa en el Parlamento. La información detallada se encuentra en los registros de la Cámara de los Comunes. El motivo fueron varios incidentes en los que los miembros del Parlamento, durante acaloradas discusiones, se soltaban a reír de forma incontrolada, interrumpiendo el orden y demorando las reuniones. El suceso más célebre tuvo lugar cuando un parlamentario, Sir William Smith, relató un chiste sobre la competencia entre dos lores, provocando que la sala entera estallara en carcajadas. El presidente de la Cámara se puso de pie y solicitó enérgicamente que cesaran las acciones vergonzosas. Posteriormente, se implementaron las normas de contención, que contenían la cláusula «No se permite la risa durante las sesiones». Dicha ley se mantuvo vigente hasta principios del siglo XX, momento en que comenzó a ser pasada por alto como una norma obsoleta. Los diarios de la época incluyen comentarios jocosos sobre cómo los diputados se dedicaban a intercambiar sonrisas disimuladas y a sofocar la risa cubriendo sus caras con documentos. Hecho 6. A mediados del siglo XX, en la Unión Soviética, se implementó una práctica peculiar conocida como encargadas honorarias de portal. La función principal de estas mujeres, generalmente las residentes de mayor edad en cada portal, era no solo encargarse de la limpieza, sino también supervisar a los demás habitantes. Según un documento de los archivos de Moscú, estas mujeres, en su mayoría jubiladas, recibían compensaciones económicas adicionales y reconocimientos simbólicos por su labor en preservar el orden y el ambiente moral. Se menciona que en ciertas ocasiones ellas mismas mediaban en conflictos familiares y existían rumores de que su intervención evitaba la desintegración de muchas familias. El rol adquiría una importancia especial en los edificios donde residían escritores o altos cargos del partido, actuando las encargadas como auténticas protectoras del orden revolucionario. Este fenómeno era singular a nivel mundial, ya que no existía en ningún otro país un sistema oficial de responsables de portal con similares facultades y distinciones. Hecho 7. Durante la Edad Media en Europa, se popularizaron las cartas de protección. Estos eran documentos manuscritos que se creía que ofrecían resguardo contra dolencias o infortunios. En un archivo inglés se guarda una carta del año 1422, la cual estaba dirigida a un árbol en lugar de a una persona. El mensaje solicitaba la protección de un manzano contra la sequía y los parásitos. También incluía la promesa del propietario del jardín de sacrificar una gallina si el árbol sobrevivía y producía frutos. El contenido de la carta estaba embellecido con ilustraciones y conjuros. Este tipo de cartas se copiaban con frecuencia y se legaban. Los historiadores observan que, más allá de su aparente carácter supersticioso, estos documentos desempeñaban un papel social considerable. Fomentaban un lazo más fuerte entre las personas y el mundo natural y actuaban como una forma de compromiso en cuanto a la responsabilidad por la cosecha. Hecho octavo. En una provincia antigua de China, en la época de la dinastía Tang, se prohibió a los hombres el uso de botas negras. Dicha ley se promulgó a raíz de un suceso en el que un funcionario, habiendo caído en desgracia, optó por usar precisamente ese calzado,
lo cual, según las autoridades, constituyó una protesta abierta contra el emperador. La infracción de esta regla acarreaba una multa y el repudio social. Los anales históricos señalan que, después de establecerse la prohibición, el número de hombres que calzaban botas negras se redujo notablemente, y las propias botas pasaron a ser un emblema de oposición encubierta. En ocasiones, la gente ocultaba botas negras durante la noche para manifestar su inconformidad de manera sigilosa. Este rasgo se transformó en un código cultural distintivo, y aún hoy se evocan investigaciones sobre la vestimenta y la política de la China antigua. Noveno hecho. En el año 1925, en los Estados Unidos de América, se inició una campaña para combatir la risa peligrosa. Este término se empleaba en el ámbito médico para describir episodios de risa incontrolable que podían provocar convulsiones e incluso una pérdida temporal del conocimiento. En uno de los estados se documentó un caso en el que una alumna de escuela se reía con tanta intensidad que necesitó una semana de hospitalización. En respuesta a esto, las autoridades emitieron una serie de directrices para colegios y centros de trabajo, prohibiendo la organización de reuniones jocosas y las bromas dirigidas a los jefes. Los periódicos locales publicaron artículos con titulares como ¿Es la risa un enemigo de la salud? Y ¿Cuándo la alegría se transforma en enfermedad? Si bien la campaña recibió críticas, muchos la consideraron seriamente, ya que los médicos sostenían que los episodios de risa podían ser indicativos de desórdenes nerviosos y requerían atención médica. Hecho 10. El Imperio ruso fue escenario en el año 1898 del primer y único juicio público a gran escala contra entidades fantasmales. En una localidad menor de la provincia de Smolensk, un propietario local entabló una acción legal contra fantasmas, a quienes acusaba de interferir en las operaciones de su propiedad. Según su testimonio, las puertas se abrían de forma autónoma durante la noche y se percibían pasos y sonidos inusuales. El tribunal procedió a llamar a testigos y a llevar a cabo interrogatorios. La sentencia emitida señalaba explícitamente: si bien la ley no reconoce a los fantasmas como sujetos de derecho, las circunstancias presentes exigen la toma de medidas. En consecuencia, se sugirió la invitación de un clérigo para la bendición del inmueble, además de la mejora de las medidas de vigilancia y la iluminación. Este suceso captó considerable atención en la prensa, que lo cubrió con un tono jocoso, refiriéndose a él como un juicio a las sombras y un enfrentamiento legal con el más allá. Hecho 1. Durante el apogeo de la República de Venecia, era habitual celebrar competiciones de remo en embarcaciones, llamadas regatas. No obstante, en el año 1627 se realizó un experimento singular en la Plaza de San Marcos. Se autorizó la participación no solo de hombres, sino también de perros. Se construyeron barcos especiales para que los animales de cuatro patas remaran. Los organizadores declararon que esto mostraría quién de ellos era el mejor remero. A pesar de las dudas iniciales, el evento congregó a numerosos espectadores e incluso generó protestas por parte de algunos sectores conservadores. Los resultados se documentaron en las crónicas con pormenores. La vencedora fue una perra callejera llamada Esparta, que, evidentemente, tenía un buen manejo del remo y consiguió aventajar a dogos adiestrados. Este suceso fue recordado como las regatas caninas y aún hoy se cita en la historia deportiva como uno de los experimentos más insólitos. Hecho 12. En la Inglaterra medieval, en la transición entre los siglos XIII y XIV, operaba una ley que impedía a hombres y mujeres, que no fueran cónyuges, presentarse en las calles en el mismo día. La infracción de esta disposición acarreaba una sanción económica y el reproche de la comunidad. Los historiadores sugieren que esta peculiar ordenanza fue introducida como una medida de control de la moralidad y para evitar situaciones comprometedoras, si bien las causas exactas no están documentadas en los archivos. En las crónicas se mencionan historias de personas de zonas rurales que alteraban de forma encubierta los días en que salían de sus hogares para eludir el cruce con el género contrario. Dicha ley se mantuvo durante más de una década, hasta ser abolida a raíz de manifestaciones.
La documentación evidencia una considerable cantidad de procesos judiciales relacionadas con la interpretación de esta regla. Se registraron casos donde las parejas casadas recibían multas y sus agendas presentaban discrepancias. Hecho 13. En el año 1926, en Dresde, Alemania, se registró un caso que posteriormente se denominó el asunto de las vacas voladoras. Una serie de testigos declararon haber observado cómo las vacas en la granja de un agricultor local empezaban de forma inesperada a ascender en el aire y a mantenerse suspendidas sobre la superficie terrestre. Inicialmente, los periódicos locales consideraron este relato como una travesura o una invención. Sin embargo, tras una indagación oficial, se estableció que el incidente fue provocado por una potente ráfaga de viento y un efecto óptico resultante del reflejo de la luz en la bruma matutina. A pesar de ello, el acontecimiento dio pie a muchas historias y sirvió de base para ilustraciones satíricas en los medios impresos. Algunos investigadores señalaron que fue este evento en particular el que inspiró a los artistas surrealistas a crear obras que representaban animales voladores en el futuro. Hecho 14. A comienzos del siglo XVIII en Rusia, en la corte de Pedro I, se puso de moda llevar pelucas hechas del pelo de sus propios animales domésticos. Los partidarios de esta tendencia pensaban que esto reforzaba el vínculo con la naturaleza y mostraba lealtad hacia las mascotas. Las pelucas elaboradas con crines de caballo, pelo de oveja e incluso con el pelo de perros poco comunes eran muy apreciadas por los nobles, sobre todo en la estación invernal. Algunos retratos que han llegado hasta nosotros muestran a nobles con estas pelucas, lo cual más tarde generó sorpresa y confusión entre los historiadores de la moda. Las personas que las usaban aseguraban que estas pelucas tenían una energía particular y ayudaban a mantener su salud. Hecho 15. En la Francia medieval se estableció una extraña normativa por la cual toda persona que no supiera cantar tenía prohibido lucir medias rojas. El rojo era visto como un emblema de regocijo y aptitud, y tal disposición pretendía incentivar a la población a dominar el arte de la voz. Los anales de la ciudad de París documentan que, en el transcurso de las ferias anuales, los funcionarios locales comprobaban las capacidades de quienes pasaban. A quienes no lograban entonar una sola melodía, se les exigía la sustitución de sus medias por unas de tonalidad gris o negra. Esta disposición frecuentemente generaba momentos jocosos, al aprender la gente canciones de forma clandestina justo antes de la revisión, con el fin de mantener su prerrogativa de vestir un accesorio de vestuario llamativo. Más adelante, en el siglo XVIII, la normativa fue anulada, pero la costumbre de las medias rojas se mantuvo como un distintivo de la destreza artística. El hecho número 16 se remonta a 1906 en Nueva York. En una exhibición de arte contemporáneo se mostró una obra que consistía, en esencia, en un marco vacío. El artista, Jonathan Smith, un joven creador, explicó que su obra se había perdido en el trayecto, y lo que quedó fue únicamente el marco. En lugar de ofrecer disculpas, él defendía la idea de que era una pieza artística que simbolizaba la vacuidad y el desorden del mundo actual. La exposición provocó acaloradas discusiones y una clara división entre los asistentes. Algunos lo interpretaron como una burla, mientras que otros lo vieron como una expresión de pensamiento filosófico profundo. La obra, bautizada como Nada, llegó a ser un emblema del arte conceptual y todavía se incluye en los inventarios de galerías de prestigio, conservándose el marco en el Museo de Arte Moderno. Hecho 17. Un evento sorprendente tuvo lugar en Londres en 1852 durante una función de teatro. Un alce vivo entró en el auditorio mientras se desarrollaba la obra. El animal se desplazó con calma entre el público sin mostrar temor y llegó hasta el escenario. Los testigos informaron que nadie intentó sacarlo, los actores siguieron actuando y el alce pareció formar parte de la representación. Más tarde se supo que el animal se había escapado de un zoológico privado en las cercanías. Este acontecimiento provocó numerosas bromas y caricaturas satíricas, y el teatro fue apodado el Teatro del Alce. Después de este incidente, se introdujeron nuevas medidas de seguridad en los teatros para prevenir sucesos inesperados como este. Hecho 18.
Al inicio del siglo XIX, Japón tenía una norma que prohibía el uso de espejos en las viviendas de los funcionarios de mayor rango. Se pensaba que los reflejos podían desviar la atención de las responsabilidades clave y generar problemas. Se empleaban láminas de metal pulido tratadas especialmente en lugar de espejos, las cuales proporcionaban únicamente un reflejo débil. Esta prohibición era tan rigurosa que una orden imperial declaraba: ningún funcionario debe contemplar un espejo de vidrio a fin de no disipar la fuerza del espíritu. Los espejos eran vistos como un elemento arriesgado hasta la mitad del siglo, y las limitaciones se fueron retirando paulatinamente conforme se notaba el impacto de la tecnología occidental. Hecho 19. En 1945 tuvo lugar en Nueva York una campaña singular. Por varios días consecutivos, hombres ataviados con disfraces de vegetales de gran tamaño, que iban desde zanahorias hasta repollos, se pasearon por las arterias centrales de la urbe. Dicha iniciativa representaba una campaña de marketing de cooperativas de agricultores, con el objetivo de fomentar la ingesta de productos de la región tras el conflicto bélico. No obstante, la campaña sobrepasó los límites de una promoción convencional. Los testigos que presenciaron a los gigantes vegetales compartieron experiencias de un leve pavor y desubicación, comparables a haber ingresado a un relato fantástico o a un estado onírico. La prensa reseñó una invasión vegetal fantástica, y la campaña publicitaria generó un amplio abanico de reacciones, que iban desde la diversión hasta la incomprensión. Con el tiempo, este tipo de acciones se volvieron una constante en el ámbito del marketing, pero este suceso en particular sigue siendo evocado como el más peculiar. Hecho 20. En la España medieval, había una tradición que obligaba a los recién casados a llevar ropa salpicada de pequeñas púas en los días iniciales tras la ceremonia nupcial. Esto se hacía con la finalidad de ahuyentar a los espíritus malignos y a los vecinos envidiosos. El tejido empleado para estos trajes era de alto valor, y las púas se creaban manualmente a partir de metal y madera. Se pensaba que solo un amor genuino podría sobrellevar la pesadez y la molestia de llevar tales vestimentas. Los relatos de la época cuentan que algunas parejas avanzaban con gran esfuerzo, a veces tropezando y riendo, lo que se transformaba en un emblema de la firmeza de sus uniones. Este uso se extinguió en el siglo XVI, pero sus ecos aún se encuentran en ciertas canciones folclóricas y leyendas. Hecho 21. En el año 1892, tuvo lugar un peculiar suceso en Viena con el conocido compositor Joseph Strauss. En uno de sus conciertos, la orquesta cesó abruptamente de tocar. La causa fue que el director había extraviado la partitura e intentaba acompañar a los músicos de memoria. Mientras el público empezaba a murmurar sobre la interrupción, el propio Strauss apareció en el escenario con un libro voluminoso. Sorprendentemente, no era una partitura musical, sino el menú de un restaurante. Procedió a leer en voz alta los nombres de varios platos y bebidas durante unos minutos, lo que provocó una sincera diversión entre los asistentes. El concierto prosiguió y este episodio alcanzó un estatus legendario, siendo frecuentemente compartido en chistes sobre música clásica. Hecho 22. En una aldea de la Inglaterra medieval, había una ley que impedía a las mujeres salir de casa sin un hombre si hacía mucho viento. Esto se debía a la superstición de que el viento podía arrebatar el alma de una mujer, poniéndola en riesgo sin un guardián. La ley se aplicaba rigurosamente, y quienes la incumplían recibían multas y el reproche de la sociedad. Los anales históricos relatan cómo familias enteras modificaban sus actividades, aguardando a que el viento se calmara para que las mujeres pudieran salir. Dicha ley se fue extinguiendo paulatinamente al finalizar el siglo XIV, pero las tradiciones populares mantuvieron las precauciones sobre el viento y su poder. Hecho 23. En el año 1906, Moscú fue testigo del inicio de una tradición singular, una competencia anual por el disfraz más fino, ensamblado con materiales cotidianos, organizada por un periódico local. Durante una de las competencias iniciales, Iván Petrov, un residente de Moscú, exhibió un disfraz fabricado con periódicos desechados y cordones de zapatos desgastados. Fue declarado ganador, y su apariencia fue tan notable que los reporteros se refirieron a él como el hombre del pasado y del presente.
Esta costumbre continúa hasta hoy, sirviendo como testimonio de ingenio y perseverancia cuando los recursos son limitados. Hecho 24. En el año 1860, en París funcionaba un club de amantes de instrumentos musicales singulares. Entre ellos destacaba un dispositivo que era una gran caracola con campanillas y cuerdas adheridas. Los intérpretes lo utilizaban soplando en la caracola y pulsando las cuerdas al mismo tiempo, generando sonidos que evocaban el viento y el mar. La actuación de este instrumento fue un evento memorable que obtuvo muchas reseñas positivas. El club fue reconocido como el iniciador de la experimentación en música y acústica. Este instrumento se encuentra en el Museo del Conservatorio de París y sigue sorprendiendo a los visitantes actuales. Hecho 25. Durante la década de 1880 en EEU, los empleados ferroviarios experimentaron un brote de dolencias poco común. Las manifestaciones observadas fueron risa persistente, excitación acentuada y cansancio inexplicable. Los facultativos de aquel entonces se refirieron a ello como la epidemia de la risa, atribuyéndola al estrés y la fatiga, derivados de sus exigentes labores. En los diarios personales de algunos obreros se mencionan episodios de risa que aparecían de manera espontánea y se propagaban entre sus compañeros como si fuera contagiosa. Si bien los orígenes precisos de este fenómeno no han sido determinados, este suceso continúa siendo analizado como un caso de desorden psicosomático masivo. Hecho 26. Dentro de una fortaleza escocesa de la época medieval, se practicaba una costumbre en la que los centinelas debían permanecer de servicio con los ojos cubiertos. Se pensaba que esta práctica mejoraba la audición y agudizaba la intuición, incrementando así las probabilidades de avistar a un enemigo. Un cronista relató un caso en el que un guardia ciego de servicio nocturno logró frustrar un intento de infiltración en la fortaleza, detectando a los atacantes por el sonido de sus pasos y su respiración. La efectividad de este método fue tan notable que otras regiones del país empezaron a probar métodos comparables, a pesar de los peligros inherentes a la seguridad personal de los centinelas. Este distintivo método de vigilancia ha quedado documentado en leyendas y escritos del siglo XV. Hecho 27. En Venecia, al final del siglo XVIII, se utilizó un método poco común para la defensa contra inundaciones. Los habitantes realizaban festejos y danzas a gran escala sobre las azoteas de sus viviendas. La creencia era que esta práctica serviría para repeler a los espíritus malévolos del agua y reforzar la fuerza kármica del distrito. En una ocasión, durante una inundación especialmente severa, los residentes subieron a sus tejados con instrumentos musicales, organizando una auténtica celebración. Acto seguido, el nivel del agua efectivamente descendió con presteza, si bien los expertos meteorológicos más tarde lo atribuyeron a una recesión natural. No obstante, la costumbre perduró por varias décadas adicionales y se integró al folclore como una muestra de magia popular y unidad comunitaria. Hecho 28. En el año 1905, los empleados de correos en la ciudad de Nueva York organizaron un sistema clandestino de señales. Este sistema estaba diseñado para alertar a los colegas sobre la presencia de superiores y para evitar controles sorpresa. Se utilizaron métodos bastante inusuales para este propósito. Se alteró la ubicación de los receptáculos de la calle, se organizaron kioscos de periódicos e incluso se emplearon gestos particulares de las palomas. La investigación descubrió más de 30 señales distintas, cada una con una designación específica. Esta actividad continuó durante un periodo de varios años. La situación cambió cuando uno de los repartidores reveló la red a los reporteros, lo que provocó una protesta pública y cambios posteriores en la administración postal. Es interesante observar que técnicas de señalización comparables también fueron adoptadas por otras entidades, demostrando la impresionante inventiva de los individuos para eludir los procedimientos administrativos. Hecho 29. Los arqueólogos hallaron en una villa de la antigua Roma vasijas con representaciones gráficas poco comunes. Estas representaciones resultaron ser historietas, elaboradas hace aproximadamente 2000 años. En ellas se mostraban escenas de la vida diaria, así como desacuerdos y chistes entre los esclavos y sus dueños, incorporando humor negro y una visión satírica de la autoridad.
Resulta asombroso que muestras tan antiguas de imágenes consecutivas fueron olvidadas por muchos siglos y solo se redescubrieran en el siglo XX. Los especialistas recalcan que estos dibujos no solo servían de entretenimiento para los moradores de la villa, sino que también funcionaban como una vía de protesta y crítica, que era complicado manifestar verbalmente debido a las severas normativas vigentes en aquel entonces. Hecho 30. Un experimento para el desarrollo de publicidad invisible tuvo lugar en Tokio en 1934. Se colocaron pantallas especiales en los exteriores de los edificios. De día parecían transparentes y al anochecer, bajo iluminación, exhibían inscripciones claras. No obstante, en un barrio donde los cortes de luz eran habituales, los habitantes observaron que las inscripciones se materializaban solo cuando no eran observadas y se desvanecían en otros momentos. Esto propició la proliferación de relatos sobre publicidad espectral y mensajes ocultos perceptibles solo por individuos elegidos. El experimento fue reconocido como una aplicación temprana de tecnología que genera una percepción ambigua y manipula la atención del público. Hecho 31. En el año 1927, en uno de los bailes de máscaras de París, se estableció una prohibición sobre el uso de máscaras que representaran a políticos conocidos. El motivo fue un incidente en el que varios asistentes se presentaron con disfraces que parodiaban a líderes franceses y de otros países, lo que generó una gran indignación y comentarios sarcásticos en la prensa. Los organizadores determinaron que este tipo de máscaras avivaban las discusiones políticas y deterioraban el ambiente festivo. A pesar de la prohibición, algunos de los presentes continuaron portando en secreto dichas máscaras, lo que añadió intensidad y memorabilidad a los sucesos. Esta prohibición quedó registrada como un intento de regular el humor en los círculos de la alta sociedad. Hecho 32. De acuerdo con los papiros que han llegado hasta nosotros, en el antiguo Egipto los sacerdotes tenían la costumbre de usar pelucas hechas de lana de oveja. Esta lana se teñía con colores brillantes, lo que servía como símbolo de su vínculo con los dioses. Esta costumbre iba más allá de la mera decoración. Las pelucas eran tenidas por sagradas y se empleaban en ceremonias para transferir la fuerza y la sabiduría divinas. Un antiguo manuscrito narra un suceso en el que el sacerdote principal modificó el color de su peluca, lo cual fue visto como una señal de que se aproximaba un tiempo particularmente propicio. La relevancia de estas tradiciones era tal que incluso los faraones mostraban gran respeto por el cabello de sus sacerdotes, considerándolos intermediarios de poderes superiores. Hecho 33. En Inglaterra, a finales del siglo XVIII, las peleas de abejas alcanzaron popularidad como un pasatiempo organizado que involucraba combates entre abejas especialmente adiestradas. Los granjeros y aficionados a la naturaleza crearon recintos para estas batallas, donde abejas de diversas colmenas competían, y los asistentes apostaban sobre el resultado. La creencia era que estas peleas contribuían al control de la calidad y el estado de salud de las colonias de abejas, y también fomentaban la cría de nuevas variedades de abejas. Está documentado que incluso miembros de la realeza presenciaron estos acontecimientos. Con el tiempo, no obstante, estas peleas fueron prohibidas por considerarse crueles, pero durante varias décadas constituyeron un elemento de la existencia rural inglesa y su acervo folclórico. Hecho 34. En 1806, en Viena, se fundó el primer club mundial de amantes de la lectura simultánea. La gente se congregaba para leer un libro en voz alta de forma conjunta, con el objetivo de generar un efecto sonoro singular. La iniciativa fue de un joven filósofo, quien sostenía que este método permitía alcanzar una comprensión colectiva y la armonía. En la realidad, se producía un estruendo, comparable al canto de las aves o al murmullo del viento. A pesar de las críticas y las burlas, el club se mantuvo activo durante varios años y motivó a otros a establecer distintas modalidades de arte colectivo y performance. Este antecedente se considera una de las primeras contribuciones al teatro sonoro. Hecho 35. En el año 1822, en Petersburgo, se documentó un caso en el que una fuente de la ciudad empezó a funcionar inesperadamente con kvas.
La razón fue sencilla. Una cervecería situada cerca sufrió una ruptura de una tubería, lo que provocó que la bebida entrara en el sistema de agua. Al principio, los habitantes lo consideraron una broma, pero luego muchos empezaron a presentarse con recipientes para recoger la peculiar bebida. Los funcionarios de la ciudad solucionaron rápidamente la fuga, pero este suceso se incorporó a la tradición urbana, y algunos artistas crearon obras de arte que mostraban la fuente de Kvas. Se decía popularmente que era un presente para la ciudad en una celebración. Hecho 36. En la mitad del siglo XIX, en Inglaterra, se practicaba el rito de los funerales de muñecas. Se trataba de pequeños juguetes de trapo o porcelana que los niños o sus padres decidían desechar. Las ceremonias eran formales, con procesiones, discursos y acompañamiento musical. Se consideraba que así el juguete obtenía la paz eterna y el niño aprendía a soltar el pasado. Ciertos archivos documentan estos acontecimientos con detalles, incluyendo listas de asistentes y la comida servida. Esta costumbre fue común hasta el inicio del siglo XX, momento en el que se desvaneció gradualmente por los cambios en la visión de la niñez. Hecho 37. En el año 1922, un escritor destacado en Berlín convocó un concurso para el relato más destacado creado bajo la influencia de un sueño. La condición para los participantes era escribir sus historias en los primeros instantes tras el despertar, mientras su mente aún conservaba la conexión con los sueños. Los resultados del certamen causaron asombro en el jurado. Numerosos relatos presentaban una lógica poco convencional, imágenes impactantes y argumentos que, a pesar de su aparente fantasía, tocaban profundamente las emociones. Esta iniciativa impulsó exploraciones posteriores en la creación artística que unen la realidad y el subconsciente, influyendo así en la evolución del surrealismo y otras disciplinas artísticas. Hecho 38. En el siglo XVIII, en una ciudad italiana se originó la costumbre de celebrar danzas nocturnas con máscaras. En estas danzas, los participantes se cubrían con máscaras no solo el rostro, sino también los pies. Las máscaras, confeccionadas con cuero y tela, decoraban las extremidades inferiores y conferían a los movimientos una particular suavidad y un aire enigmático. Se consideraba que esta práctica permitía disimular las intenciones reales y manifestar las emociones por vías distintas a las faciales. Las danzas se realizaban de forma clandestina y los participantes resguardaban los secretos de su ejecución de miradas ajenas. Esta singular manifestación artística dejó una marca en el teatro de Italia y fue fuente de inspiración para numerosos artistas escénicos. Hecho 39. En el año 1775, Londres presenció un incidente en el que una paloma de correo entregó no una carta, sino una solicitud de auxilio. El empleado postal que acompañaba a la paloma, de manera inadvertida, fijó una pequeña nota a la pata del ave. Dicha nota fue redactada por un sirviente que había quedado atrapado en el sótano de una mansión. El mensaje transmitía una súplica de rescate y un relato conciso de su apuro. La paloma, desviándose de su trayectoria de vuelo estándar, se dirigió a la estación postal más cercana. Tras el descubrimiento de la nota, se inició una misión de rescate. Este suceso fue documentado en los archivos de la Policía de Londres como un caso de salvación imprevista facilitada por un animal. Hecho 40. En una aldea rusa, durante el siglo XIX, se practicaba una costumbre por la cual los herreros locales, antes de iniciar sus labores, entonaban una canción especial de protección. Se pensaba que de esta manera el metal adquiría una fortaleza y una buena fortuna especiales en sus actividades. Dichas canciones se transmitían de una generación a otra y se conservan en recopilaciones etnográficas de aquel tiempo. Algunos estudiosos vinculan esta usanza con antiguas prácticas de hechicería, si bien entre la población local se entendía como una parte del ritual del oficio, orientado a lograr un resultado favorable en el trabajo y a resguardar de infortunios. Hecho 41. En el año 1905, en Nueva York, ocurrió un suceso en el que, en una plaza urbana, se empezó a dispersar el aroma del café en lugar de los olores acostumbrados a flores y frescura. Esto se debió a un experimento publicitario de una compañía que pretendía captar la atención de los viandantes hacia sus nuevas bebidas de café.
El aroma se extendió de tal manera que los transeúntes manifestaron sufrir dolores de cabeza y sentirse fatigados. Tras varias horas, las autoridades impidieron que se continuara con el rociado. Este acontecimiento quedó registrado como el primer caso a nivel mundial de publicidad olfativa con resultados imprevistos. Hecho 42. Durante el siglo XVIII, en una provincia italiana, estaba en vigor una ley que obligaba a los hombres a usar tocados decorados con flores vivas al estar en público. Quienes infringían esta norma se enfrentaban a multas y al ridículo público. El propósito de esta ordenanza era combatir la depresión y el desánimo generalizados entre la población. Se creía que las flores vibrantes que se llevaban en la cabeza mejorarían la moral y energizarían a las personas. Los registros históricos documentan casos de compra generalizada de flores y el establecimiento de talleres dedicados a la elaboración de sombreros distintivos con arreglos de plantas frescas. Esta tradición se mantuvo hasta el final del siglo, moldeando la moda regional y las expectativas sociales. Hecho 43. En el año 1806 existía en Londres un club de amantes de los sombreros poco comunes, que incluía no solo a la nobleza, sino también a miembros de la élite creativa. Entre los accesorios más apreciados se encontraban sombreros con pequeños mecanismos que producían el sonido de campanas o interpretaban cortas melodías al mover la cabeza. Estos aparatos operaban mediante resortes y pesos, y sus creadores los mejoraban con esmero para obtener el mayor impacto. Numerosos peatones en las calles observaban con sorpresa cómo los transeúntes se transformaban en instrumentos musicales móviles. Con el paso del tiempo, esta tendencia se propagó por toda Europa, llegando a ser un distintivo de la época de la invención y el refinamiento victoriano. Hecho 44. En la antigua Babilonia se practicaba una costumbre inusual vinculada a los sacrificios aviares. En lugar de inmolarlas a las deidades, los sacerdotes dejaban en libertad a las aves, no sin antes fijarles notas con súplicas y plegarias. Se pensaba que por esta vía, las deidades captarían las peticiones con mayor celeridad y nitidez. Los hallazgos arqueológicos incluyen tablillas de barro con el contenido de estas comunicaciones, además de evidencias de sujeciones para hilos en huesos de pájaros. La trascendencia de este ritual era tal que varios capítulos de las escrituras sagradas babilónicas se consagran a él, detallando los procedimientos para la elección de las aves y el formato de los mensajes. Hecho 45. En el año 1926, en Berlín, tuvo lugar un incidente en el que un arquitecto de renombre tomó la decisión de experimentar con paredes vivas. Él instruyó la colocación de plantas específicas en la fachada de un edificio, con la intención de que crecieran desde nichos de piedra, generando un efecto de revestimiento verde. Lamentablemente, fallos en el riego y en el diseño de la pared condujeron a la rápida proliferación de musgo y hongos, lo que causó descontento entre los habitantes. Los funcionarios de la ciudad prohibieron la continuación de estos experimentos, pero el concepto de paredes vivas posteriormente ganó aceptación en el diseño de jardines y la ecología de las ciudades. Este suceso es reconocido como el primer esfuerzo documentado para integrar la arquitectura con la naturaleza. Hecho 46. La iluminación eléctrica se empleó por primera vez en París en un baile en 1845, aunque no estaba planeado. En el punto álgido de la noche, el sistema de iluminación se estropeó, dejando a los asistentes en completa oscuridad, excepto por las luces de las sombrillillas de las damas. Este resultado imprevisto generó admiración y muchas gracias. La prensa informó que las damas parisinas se transformaron en luminarias vivientes, y la tendencia de los complementos brillantes se extendió con celeridad por teatros y reuniones sociales. Este acontecimiento supuso un momento decisivo en la incorporación de la electricidad en la vida social. Hecho 47. Una costumbre de la antigua Grecia dictaba que en las bodas, los novios ofrecían pan y vino como sacrificios, en lugar de animales. Esta práctica estaba reservada para ciertos días del mes. Se pensaba que durante esos días específicos, los dioses eran más receptivos a las oraciones y concedían felicidad. Los registros históricos muestran que este rito fue una parte crucial de las ceremonias de boda, representando la fertilidad y la abundancia. Cabe destacar que esta tradición persistió en ciertas áreas del Mediterráneo hasta el siglo XVIII, aunque de manera modificada.
Hecho 48. En 1922, en Londres funcionaba un club. Sus miembros competían en el arte de susurrar, una disciplina de contienda inusual en la que los participantes debían hacer llegar un mensaje a la mayor distancia posible sin recurrir a voces altas. Los jueces anotaban la exactitud de la transmisión y la cantidad de veces que se repetía. La iniciativa nació de la aspiración a perfeccionar las destrezas de secretismo y comunicación. Las competiciones se realizaban en salones privados y estaban sujetas a normativas rigurosas. El club estuvo operativo durante algunos años y tuvo repercusión en el avance de las técnicas de habla oculta y expresiones faciales en la inteligencia. Hecho 49. En el año 1868, Viena acogió un baile al que solo asistían personas con lunares o marcas de nacimiento notables. La opinión de los organizadores era que estas marcas cutáneas conferían un encanto y una individualidad particulares, y el evento fue concebido como una exhibición de la variedad natural de la belleza. Los asistentes viajaron desde diversas naciones, presentando sus marcas del destino. Algunos incluso se colocaron lunares artificiales, con la intención específica de obtener acceso a las festividades. Esta ocasión marcó un precedente temático, y las imágenes capturadas en el baile permanecen en los archivos vieneses, continuando evocando sorpresa en los tiempos modernos. El 50º hecho. En la China antigua regía una ley peculiar que vetaba el uso de sombrillas durante las celebraciones imperiales. Se sostenía la creencia de que la sombra proyectada por una sombrilla podía ser una ofensa para los espíritus de los antepasados y acarrear infortunios. Quienes infringían esta norma eran objeto de rigurosas sanciones, que incluían recargos económicos y el repudio social. No obstante, los hallazgos arqueológicos han sacado a la luz ceremonias clandestinas en las que los funcionarios empleaban, de manera encubierta, sombrillas elaboradas con papel delicado, embellecidas con emblemas de bienestar, como resguardo frente a la luz solar. Dicha normativa se mantuvo vigente por varios cientos de años y evidenció las profundas concepciones culturales relativas al simbolismo y a las prácticas rituales en el contexto chino. Hecho 51. En el año 1842, un músico callejero se presentó en Londres utilizando tuberías de agua en lugar de instrumentos convencionales. Con habilidad, producía sonidos al golpear tuberías de diversos diámetros y longitudes, componiendo melodías que atraían a muchos viandantes. Las personas se congregaban para escuchar esta música peculiar, lo que llevó al Consejo Municipal a pensar en autorizar oficialmente a estas orquestas de tuberías. Este suceso se considera una de las primeras ocasiones en que se emplearon materiales industriales en el arte de la calle. Hecho 52. En la Francia medieval, una ley prohibía a hombres y mujeres que no fueran parientes intercambiar obsequios en el día del equinoccio de primavera. Quienes incumplían esta norma eran multados y públicamente censurados. El motivo se basaba en la creencia de que dar regalos en esa fecha específica podía resultar en el deterioro de las cosechas y, consecuentemente, en una mala cosecha. Los registros históricos de aquel periodo documentan casos judiciales en los que surgían disputas sobre a quién se le permitía dar regalos y a quién no, y cómo la falta de respeto a esta regla instigaba rencillas entre vecinos. Esta legislación permaneció vigente durante varios cientos de años, evidenciando creencias populares profundamente arraigadas ligadas a los ciclos de la naturaleza. Hecho 53. En el año 1931, en Berlín, ocurrió un incidente que provocó la interrupción temporal de la entrega de cartas por parte del servicio postal. El motivo fue una protesta colectiva de los empleados, quienes dejaron de realizar sus labores debido a un trato humillante relacionado con la equivocación de un superior. Como forma de protesta, empezaron a enviar en lugar de las cartas habituales grullas de papel con la inscripción «Estamos en silencio». Dicha acción captó la atención de la opinión pública y pronto finalizó con la celebración de negociaciones, cuyo resultado fue la mejora de las condiciones de trabajo. Este suceso quedó registrado como uno de los primeros casos de protesta colectiva silenciosa en Alemania. Hecho 54. En la antigua Roma se practicaba una costumbre en la que los gladiadores usaban amuletos especiales con representaciones de animales antes de las peleas, con el fin de adquirir su fuerza y destreza. Los amuletos con leones, águilas y serpientes eran los más demandados.
Arqueólogos han descubierto dichos amuletos en sepulturas de gladiadores y en las áreas de las arenas. Se pensaba que estos objetos de protección no solo resguardaban de lesiones, sino que también otorgaban coraje en el combate. Algunos historiadores sostienen que estos amuletos fueron cruciales para que los gladiadores triunfaran y fueran aclamados por el público. El hecho número 55. En el año 1905, en la ciudad de Nueva York, a una mujer se le concedió permiso para presentarse en conciertos luciendo un traje masculino, lo que desató un escándalo considerable. Su argumento fue que dicha vestimenta aumentaba su confianza y la asistía en el desafío a los prejuicios sociales. La prensa cubrió su historia con cierta ironía, y algunos críticos declararon que era una ruptura del orden y la propiedad. A pesar de ello, el incidente dio inicio a un movimiento que abogaba por la libertad en la elección de la vestimenta y tuvo un impacto en los desarrollos culturales y de moda posteriores. Hechos 56. En la Inglaterra de la Edad Media, existía una práctica en la que los herreros, antes de iniciar su labor, golpeaban su yunque con un martillo en 3 ocasiones. El propósito de esta acción era despertar el espíritu del metal. Este rito se realizaba con la recitación de conjuros que se transmitían de forma oral a través de las generaciones. De acuerdo con las narraciones, aquellos herreros que omitían esta costumbre experimentaban infortunios y desperfectos en sus herramientas. Los archivos de aquel tiempo conservan menciones de rituales similares y su relevancia para los oficios, lo cual resalta la trascendencia de las costumbres en la manufactura medieval. Hechos 57. En el año 1924, en París, durante un evento de moda, se exhibió una colección de prendas confeccionadas íntegramente con hojas de periódico. El diseñador emergente detrás de esta propuesta buscaba enfatizar el vínculo entre la moda y el flujo de información. A pesar de la delicadeza inherente al material, las creaciones despertaron un considerable interés y provocaron intensas discusiones. Los observadores destacaron la singular textura y los efectos sonoros que acompañaban el desplazamiento de las modelos, mientras que la opinión de los críticos osciló entre el asombro y la cautela. Esta iniciativa se erigió como uno de los primeros hitos en la aplicación de materiales poco comunes en el ámbito de la moda de lujo. Hechos 58. En el Japón antiguo, una costumbre establecía que los samuráis, al prepararse para una contienda, se congregaban en círculo para entonar cánticos de guerra específicos. Estos eran secundados por percusiones rítmicas sobre sus corazas. Se consideraba que esto no solo infundía valor, sino que también agudizaba la atención y consolidaba la cohesión del grupo. Los anales del período Edo consignan testimonios de estas costumbres, relatando momentos previos a los enfrentamientos, marcados por tonadas y el sonido del choque metálico. Con el tiempo, estos cantos pasaron a formar parte integral de la tradición cultural y del acervo musical japonés. Hechos 59. En 1865, en Londres, un doctor sugirió un método original para tratar la migraña, que consistía en montar en grandes columpios ubicados en salones especialmente diseñados. El doctor sostenía que los movimientos rítmicos y las variaciones en la postura corporal favorecerían la circulación de la sangre y la reducción de la tensión. Esta práctica se extendió con celeridad y se abrieron clínicas de columpio en diversos distritos de la urbe. Si bien no existían evidencias científicas, los pacientes reportaron sentirse mejor y el método perduró hasta el inicio del siglo XX. Hechos 60. Una fortaleza de la Edad Media en lo que hoy es Alemania tenía una costumbre. Cada comandante entrante estaba obligado a completar una prueba. Esto implicaba permanecer en un calabozo toda la noche, con solo una vela como luz, manteniendo el silencio y la posición. El propósito de este ritual era demostrar la capacidad de uno para la soledad y la preparación para los desafíos. Los registros históricos mencionan comandantes que pasaron esta prueba honorablemente, y aquellos que fallaron perdieron su mando. Esta prueba se consideraba tanto un examen físico como espiritual, crucial para fomentar la disciplina y la confianza en las Fuerzas Armadas. Hechos 61. En el año 1923, Nueva York fue testigo de una manifestación a gran escala de lo que se conoció como bostezo sincronizado.
El acto de bostezar se propagó entre los habitantes de la ciudad con una velocidad notable, lo que provocó aprensión entre los profesionales de la medicina y la psicología. Una causa sugerida fue la tensión generalizada que persistió después de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española. Para aliviar la ansiedad pública, los funcionarios publicaron directrices sobre ejercicios de respiración y meditación, y el evento fue documentado como un fenómeno inusual de ese período. Hechos 62. Durante el siglo XVIII en Francia, se estableció un impuesto que gravaba las barbas. Los hombres que deseaban mantener o dejarse crecer la barba estaban obligados a abonar un gravamen específico al gobierno. Este impuesto fue instituido por Luis XIV con el propósito de regular la apariencia externa de sus súbditos y supervisar la conducta moral. Muchos individuos intentaron eludir este requisito recortándose discretamente la barba o poniéndose pelucas. Los registros históricos de esa era documentan un número considerable de quejas y esfuerzos por impugnar el impuesto, junto con relatos de los recaudadores que detallan sus métodos de cobro a menudo peculiares. Hechos 63. Durante la Edad Media, en una región china, existía una tradición que estipulaba que las parejas recién casadas debían plantar un árbol en común después de su boda. Dicho acto servía como símbolo de la unidad y la durabilidad del matrimonio. El ritual estaba acompañado de cantos y bailes. La elección del árbol tenía una carga simbólica. Por ejemplo, el pino simbolizaba la fortaleza y el cerezo, la hermosura y la lozanía. Los arqueólogos descubren estas plantaciones de boda en los sitios de antiguas aldeas, y las leyendas locales aún relatan estas costumbres como maneras de robustecer las conexiones familiares. Hechos 64. En el año 1917, en Londres, se produjo un suceso en el que, por un error de imprenta en un periódico, en lugar de un anuncio de concierto, se publicó un aviso de venta de ovejas vivas. Este hecho insólito generó una gran cantidad de llamadas a la oficina de redacción y provocó una oleada de chistes y parodias en la prensa. Los periodistas más astutos utilizaron esta circunstancia para captar nuevos lectores, y la historia se integró en los anales de las rarezas del periodismo británico, siendo un tema recurrente para historias satíricas. Hechos 65. En el año 1834, Viena fue escenario de un suceso que perduró en la memoria de sus ciudadanos. Por un telegrama equivocado, al palacio del emperador llegó, en vez de una orden de maniobras militares, una receta de tarta de cerezas. El fallo se debió a una transmisión deficiente de los códigos, y en un principio, la sustitución pasó desapercibida. Solo tras varios días, al iniciarse la ejecución de la orden, se generó desconcierto. A pesar del contratiempo, el emperador degustó personalmente la tarta, y a partir de ese momento, la receta se popularizó como el secreto imperial. Esta narración, preservada en documentos y correspondencia, se erige como un emblema de las casualidades que alteran el desarrollo de los hechos. Hechos 66. En la Italia medieval, era una práctica en algunas ciudades realizar competiciones para la risa más fuerte. Las personas se congregaban en la plaza principal para exhibir su destreza en hacer reír a la gente y conseguir una risa genuina. Los jueces valoraban la sonoridad, la sinceridad y la extensión de la risa. Esta costumbre se veía como un método para elevar el ánimo en periodos complicados y fomentar la unión de los residentes. Los archivos albergan descripciones de estos tipos de eventos y narraciones sobre los artistas de la risa más reconocidos de aquel tiempo. Hechos 67. En el año 1910, en París, tuvo lugar un suceso en el que un artista de renombre llevó a cabo una exposición que presentaba únicamente lienzos vacíos. Él argumentó que el blanco constituye el fundamento de toda expresión artística, representando la pureza y el potencial. La reacción del público fue dividida. Algunos elogiaron la filosofía y el concepto propuestos, mientras que otros lo percibieron como una burla o una afrenta. Dicha exposición provocó acaloradas discusiones en los medios de comunicación y tuvo un impacto en la evolución posterior del arte abstracto y el minimalismo. Hechos 68. En el año 1895 tuvo lugar un suceso en una ciudad rusa.
Los bomberos fueron llamados para apagar un incendio en una mansión, pero al llegar encontraron un gran número de gatos callejeros en lugar de fuego. Los testigos informaron que los animales estaban en el tejado y se negaban a moverse, dificultando los esfuerzos de los bomberos. Se necesitaron herramientas especiales para que los gatos se fueran, lo que divirtió y conmovió a la gente del lugar. Esta ocurrencia ahora se recuerda en el folclore de la ciudad como un ejemplo de desafíos imprevistos que enfrentan los equipos de emergencia. Hechos 69. En 1928 tuvo lugar un suceso peculiar en Nueva York. Un hombre desamparado se presentó en una calle, declarando ser la manifestación viviente de un célebre héroe antiguo. Su atuendo consistía en prendas confeccionadas con diversos retazos de tela, y poseía una espada antigua que, según él, era obra de Hércules. Los habitantes del lugar lo trataron inicialmente como un vagabundo inusual, pero sus relatos a los periodistas pronto amplificaron la historia, provocando un amplio interés público. Algunos lo percibieron como una declaración contra la industrialización y los efectos anonimizadores en las ciudades, mientras que otros lo descartaron simplemente como un excéntrico. Hechos 70. En el año 1896, en París, apareció en los cafés de la calle una tendencia de estatuas vivientes. Actores que fingían ser esculturas se mantenían quietos durante horas. Esta costumbre se inició con el propósito de divertir a quienes pasaban y atraer visitantes. Es notable que, en ciertas ocasiones, los transeúntes tomaban a los actores por estatuas auténticas, intentando dialogar con ellos o dejarles monedas. Este suceso se difundió velozmente por Europa y sigue presente en el arte callejero hasta la actualidad. Hechos 71. La antigua Roma practicaba una costumbre llamada banquete sin comida. En estas reuniones solemnes, los asistentes se congregaban pero no comían, dedicándose en cambio a pronunciar brindis y compartir relatos. Se pensaba que estos banquetes reforzaban el espíritu y mejoraban tanto el habla como la memoria. Esta práctica era particularmente apreciada por filósofos y oradores que aspiraban a la maestría en la oratoria. Hallazgos arqueológicos, incluyendo cartas y diarios del período, confirman la existencia de tales encuentros. Hechos 72. El año 1923 fue testigo en Londres de la demostración del primer prototipo de sombrero radio. Este aparato, incorporado en un sombrero, posibilitaba la escucha de la radio sin el uso de tecnología aparatosa. El diseño era intrincado y su peso alcanzaba varios kilogramos, pero asombraba a los contemporáneos por su originalidad. A pesar de su voluminosidad, este invento sirvió de base para la creación de los actuales aparatos de audio portátiles y representó la perspicacia técnica del periodo. Hechos 73. En el año 1941, en Moscú, durante un día invernal helado, tuvo lugar un suceso insólito. Los empleados de los servicios municipales, encargados de la limpieza de las calles de nieve, detuvieron inadvertidamente la circulación de una línea completa de tranvía. La causa fueron esculturas de hielo. Con el fin de embellecer la ciudad para las festividades, los artistas escultores elaboraron grandes figuras de hielo en las paradas de tranvía y a lo largo de las vías. Sin embargo, una repentina helada nocturna transformó estas creaciones en una barrera infranqueable. Los tranvías quedaron inmovilizados, formando un atasco, mientras los pasajeros observaban con asombro la aparición de un muro de hielo en las calles. Como resultado de este acontecimiento, se establecieron nuevas regulaciones para la colocación de decoraciones invernales en la ciudad. Hechos 74. La Inglaterra medieval tenía una ley que prohibía a los hombres no nobles el uso de zapatos rojos. El propósito de esta normativa era mantener la posición social y evitar que los estratos inferiores reclamaran privilegios de la aristocracia. Quienes infringían la norma se enfrentaban a multas y a la posibilidad de deshonra pública. No obstante, se documentaron casos de plebeyos luciendo zapatos rojos, lo que daba pie a bromas e historias en las tabernas urbanas. La prohibición se levantó únicamente hacia el final del siglo XVIII. Hechos 75. El año 1920 vio la organización en Berlín de un concurso para el grito más potente y duradero.
La meta era investigar el potencial de la voz humana y su efecto en el estado psíquico. Los concursantes actuaron en salones habilitados con instrumentos acústicos, y los registros de sus hazañas se efectuaron con dispositivos parecidos a los actuales decibelímetros. El vencedor, a quien se le otorgó el sobrenombre de Hombre Trueno, alcanzó notoriedad en la localidad. Dicho concurso propició el avance de estudios subsecuentes en terapia sonora y técnicas de entrenamiento vocal. Hecho 76. La antigua práctica egipcia consistía en adornar los sarcófagos, además de jeroglíficos y representaciones de deidades, con pequeñas pinturas que reflejaban la vida diaria de la persona fallecida. Los hallazgos arqueológicos incluyen sarcófagos que capturan escenas de caza, festines e incluso eventos humorísticos. Esto sugiere un deseo de preservar no solo la magnificencia, sino también los aspectos cotidianos de la existencia. Estas ilustraciones estaban destinadas al más allá y también funcionaban como memorias personales, permitiendo a las generaciones futuras comprender la personalidad y las rutinas del difunto. Hechos 77. En 1856, en Londres, una de las calles se convirtió en escenario de un experimento inusual. Los comerciantes locales organizaron una noche sin luz, apagando todas las farolas para comprobar cuánto se había acostumbrado la gente al alumbrado público. El resultado fue inesperado. Los transeúntes comenzaron a desorientarse en la oscuridad, y varias personas se encontraron en situaciones incómodas, incluyendo caídas y choques cómicos. En los días siguientes, los periódicos informaron sobre cómo los residentes se habían perdido en su propia ciudad. El experimento sirvió de lección para las autoridades de la ciudad, quienes posteriormente reforzaron la iluminación y desarrollaron normativas para su uso. Hechos 78. En la época medieval de Japón, estaba muy extendida la costumbre de escribir poemas directamente sobre las hojas de los árboles durante las celebraciones de primavera. Los poetas y amantes de la poesía se congregaban en los jardines y, utilizando tinta, plasmaban haikus y tankas en las hojas, dejando sus creaciones para quienes pasaran. Esta manifestación artística literaria temporal se desvanecía con el marchitamiento de las hojas, lo que simbolizaba la transitoriedad de la vida y la belleza. Los archivos han preservado descripciones de tales acontecimientos, y los artistas japoneses actuales se inspiran en esta tradición para la creación de performances e instalaciones. Hechos 79. En 1928 se extendió en Nueva York la tendencia de usar relojes originales cuyas manecillas se movían hacia atrás en la esfera. Estos relojes simbolizaban un reto a las normas establecidas y al paso del tiempo. La administración de la ciudad intentó al principio restringir su uso en espacios públicos, aduciendo que podían generar desorientación y alterar los horarios. No obstante, la aceptación de estos relojes aumentó de manera constante, sobre todo entre la gente joven y los profesionales creativos. Esta corriente reflejaba el sentir de aquel periodo y el deseo de introducir novedades y realizar pruebas. Hecho 80. Durante el siglo XVII, una aldea en Italia mantenía una tradición de festivales de sombras. Los residentes se congregaban en la plaza al anochecer, empleando linternas para generar sombras y contornos peculiares sobre las fachadas de las viviendas. Estas interacciones lumínicas se complementaban con la narración de anécdotas terroríficas y cómicas, además de presentaciones de artistas de la localidad. Se consideraba que este método servía para repeler entidades malignas y robustecer el ánimo colectivo. Dicha práctica perdura en relatos y ha servido de inspiración para eventos teatrales y lumínicos contemporáneos. Hecho 81. 1872 marcó el inicio de una inusual tradición en Berlín. Las calles de la ciudad cobraron vida con estatuas vivientes que representaban seres míticos, cuya contratación tenía como fin el entretenimiento de los residentes y de quienes visitaban la urbe. Los artistas, con sus cuerpos pintados y ataviados con trajes complejos, mantenían una quietud prolongada, generando sorpresa y admiración. Con el paso del tiempo, esta práctica se consolidó como una tradición urbana arraigada, y las estatuas vivientes pasaron a ser consideradas como emblemas de lo místico y lo artístico. Varios estudiosos contemporáneos sugieren que este mismo fenómeno fue un impulsor para la evolución en la calle. Hecho 82.
En una provincia de la Francia medieval, se promulgó una ley que prohibía a los hombres calzar zapatos con puntas que excedieran los 20 centímetros de longitud. Quienes incumplieran esta norma se exponían a multas y al escarnio público. La razón de esta prohibición radicaba en la consideración de que las puntas excesivamente largas de los zapatos eran un indicativo de orgullo desmedido y podían obstaculizar la deambulación, llegando incluso a causar percances. No obstante, a pesar de la prohibición, la tendencia de las puntas largas en el calzado se mantuvo en determinados ámbitos, dando lugar a circunstancias singulares y desavenencias. Hecho 83. El año 1910 en Viena fue testigo del primer uso histórico de la radio para transmitir un concierto musical en directo. Las limitaciones técnicas provocaron interrupciones frecuentes de la señal, lo que hizo que los oyentes percibieran no solo la música, sino también las charlas de los operadores y ruidos ajenos. A pesar de estas circunstancias, el acontecimiento constituyó un avance significativo en las comunicaciones y dio comienzo a la época de la radiodifusión. Los registros y las memorias de los participantes se encuentran en los archivos de las emisoras de radio. Hecho 84. En la España medieval, existía la costumbre de que cada nuevo rey debía plantar un árbol en el jardín del palacio inmediatamente después de su coronación. Este árbol simbolizaba el comienzo de una nueva era y la fertilidad. A veces, la plantación del árbol iba acompañada de ceremonias completas con música y discursos solemnes. Los arqueólogos encuentran restos de tales árboles en jardines históricos y los vinculan a gobernantes específicos, lo que ayuda a datar eventos y comprender las tradiciones culturales de la época. Variant 7. La España medieval tenía una costumbre por la cual cada rey recién coronado tenía la obligación de sembrar un árbol en el jardín del palacio. Dicho árbol representaba el inicio de una nueva época y la fertilidad. En ocasiones, la siembra del árbol se realizaba en el marco de ceremonias completas, con acompañamiento musical y alocuciones formales. Los arqueólogos descubren vestigios de estos árboles en jardines antiguos, asociándolos con monarcas determinados, lo cual facilita la datación de sucesos y la comprensión de las costumbres culturales de aquel tiempo. Variant 8. En la España medieval, era habitual que cada rey nuevo, tras su coronación, plantase un árbol en el jardín del palacio. Este árbol simbolizaba el advenimiento de una nueva era y la fertilidad. La plantación del árbol a veces se llevaba a cabo con ceremonias que incluían música y discursos formales. Los arqueólogos hallan restos de estos árboles en jardines históricos, relacionándolos con gobernantes concretos, lo que contribuye a la datación de acontecimientos y al entendimiento de las tradiciones culturales del periodo. Hecho 85. El año 1906 en San Petersburgo vio la aparición de un peculiar artista callejero en una de las calles principales. Tocaba un instrumento de fabricación propia compuesto por botellas vacías y latas de metal. Las melodías que producía atraían a muchos espectadores y los periódicos locales publicaban reportajes sobre él con títulos como Música de la basura. Este acontecimiento simbolizó la creatividad y la inspiración cuando los recursos eran escasos, afectando el crecimiento del arte callejero en la ciudad. Hecho 86. Los antiguos egipcios tenían la práctica de vestir a los gatos con ornamentos específicos elaborados con oro y gemas. El propósito de esta costumbre era resaltar el estatus sagrado de los gatos y protegerlos de la influencia de espíritus malévolos. Los hallazgos de momias de gatos adornadas con estos objetos son evidencia del profundo respeto que estas criaturas inspiraban. Los registros de los templos detallan ceremonias en las que se presentaban nuevas joyas a los gatos y sus dueños obtenían bendiciones y protección contra las adversidades. Hecho 87. En el año 1920, en Londres, una troupe de teatro presentó por primera vez un espectáculo en el que los actores se expresaban únicamente a través de la música y la mímica, sin decir palabra. La reacción inicial del público fue de entretenimiento, pero pronto se reconoció la gran expresividad emocional y el dramatismo de la obra. Este intento innovador marcó un avance significativo para la pantomima y animó a numerosos directores a explorar y establecer nuevos estilos de producciones teatrales silenciosas. Hecho 88.
La Europa medieval conocía una costumbre por la cual los herreros, antes de iniciar su actividad, ofrecían un pequeño fragmento de metal lanzándolo a las llamas de la fragua. Se pensaba que este gesto garantizaría el éxito en sus tareas y los resguardaría de percances. Las excavaciones arqueológicas corroboran la existencia de estos objetos rituales en las ubicaciones de los talleres de herrería, y los escritos detallan esta práctica como un componente significativo del ritual artesanal. Hecho 89. La primera biblioteca pública al aire libre del mundo se inauguró en París en 1935. Los libros se exhibían en soportes y estanterías designadas, ofreciendo acceso libre a cualquier persona. Esta iniciativa resultó ser un acontecimiento cultural importante y contó con el respaldo de las autoridades locales, pues fomentó la alfabetización y el interés por la lectura entre los ciudadanos. El acervo de libros se renovaba constantemente y la biblioteca alcanzó gran popularidad en poco tiempo. Hecho 90. Los arqueólogos encontraron un mosaico en la pared de una villa de la antigua Roma. El mosaico muestra una escena de la vida diaria. Gente jugando un juego de mesa parecido al ajedrez. Lo sorprendente es que este juego tenía piezas con formas de animales y seres míticos, lo que sugiere una simbología profunda y pasatiempos diversos de esa época. Los expertos creen que estos juegos servían para el ocio y también para aprender estrategia y táctica. Hecho 91. En 1891, en Londres se observó una práctica poco común. Las calles de la ciudad se adornaron con relojes habladores que portaban letreros. En estos letreros, además de la hora, se tallaban breves frases cómicas. Estos relojes hacían sonreír a la gente y servían como tema de charla entre quienes pasaban. La iniciativa fue de un artesano local, quien pensaba que el humor podía hacer más llevaderas las cargas diarias. Aunque tuvieron aceptación, estos relojes no se adoptaron masivamente, pero perduran en la memoria de los londinenses e historiadores como una prueba interesante. Hecho 92. Durante las celebraciones de la cosecha en la antigua China, se llevaba a cabo una tradición de concursos de lanzamiento de arroz a distancia. Los participantes se esforzaban por lanzar los granos lo más lejos y con la mayor exactitud, y se otorgaban galardones simbólicos a los vencedores. Esta práctica servía no solo como entretenimiento, sino que también representaba el bienestar, la fertilidad y la abundancia. Hallazgos arqueológicos, como imágenes en frescos y textos antiguos, confirman la existencia de estas competiciones, y algunas festividades chinas actuales mantienen elementos de estas costumbres. Hecho 93. En el año 1906, en Nueva York, un grupo de artistas urbanos realizó una exposición temporal en las paredes de edificios en desuso, empleando carbón y tiza. Las autoridades de la ciudad se percataron de estas creaciones. Aunque la intención inicial era borrar los dibujos, un debate público llevó a la decisión de mantenerlos como parte del patrimonio cultural. Este suceso marcó una de las primeras ocasiones en que los organismos oficiales reconocieron el arte callejero, impulsando el crecimiento subsiguiente del graffiti y el arte urbano. Hecho 94. La Europa medieval conocía la costumbre de cantar junto al pozo. Las personas se congregaban en las fuentes de agua para interpretar canciones particulares, con el objetivo de propiciar la lluvia o repeler espíritus malignos. Estas canciones se combinaban con danzas y acciones rituales, y la participación era vista como una obligación comunitaria sagrada. Los anales históricos señalan que estas congregaciones podían extenderse durante horas, constituyendo ocasiones sociales significativas que reforzaban los vínculos entre la población y el entorno natural. Hecho 95. En el año 1834, París fue escenario de un peculiar incidente. Un intérprete callejero tocaba un instrumento construido con componentes de una bicicleta antigua. Los sonidos que emanaban de los tambores, las cuerdas y los tubos generaron gran entusiasmo y sorpresa entre quienes pasaban. Este distintivo instrumento pronto pasó a representar un método innovador en la música, y al intérprete se le otorgó el apodo de ciclista maestro. Los relatos de sus presentaciones se integraron en el folclore de la ciudad e impulsaron a numerosos individuos a explorar instrumentos musicales inusuales. Hecho 96. La Inglaterra medieval contaba con una ley que impedía a las personas de baja condición social llevar prendas de color púrpura.
Este tono se veía como un distintivo de la autoridad real y la opulencia. El incumplimiento de esta norma resultaba en sanciones, como multas y el decomiso de la ropa. No obstante, los tejidos púrpuras gozaban de gran demanda, y muchos los obtenían y vestían de forma clandestina, generando enfrentamientos con las autoridades. Dicha prohibición se mantuvo hasta el siglo XVI, evidenciando las brechas sociales y la rigurosa supervisión de la presentación personal. Hecho 97. En el año 1925, Berlín celebró una exposición única titulada Ciudad en miniatura. En un espacio que abarcaba varios metros cuadrados, se construyeron réplicas de conocidos monumentos arquitectónicos y calles. La exhibición comprendía intrincados modelos de edificios, puentes y calles, con pequeñas figuras de personas y vehículos en movimiento. Los asistentes quedaron asombrados por la precisión y el dinamismo de la presentación, y la exposición marcó un esfuerzo temprano para emplear maquetas en la planificación urbana y con fines educativos. Hecho 98. Los antiguos romanos practicaban baños rituales en los que el agua, enriquecida con aceites aromáticos y hierbas, se empleaba para el aseo de toda la familia. Estos baños no solo servían para la limpieza corporal, sino que también poseían una dimensión social, reforzando las conexiones dentro de la comunidad y simbolizando el rejuvenecimiento y el bienestar. Los descubrimientos arqueológicos incluyen vestigios de tales baños con rastros detectados de aceites y materia vegetal, y los textos históricos confirman su importante lugar en las rutinas diarias. Hecho 99. Un incidente peculiar tuvo lugar en Londres en 1865 durante una función de teatro. La electricidad se interrumpió de forma imprevista en medio de la obra, y los actores prosiguieron con la representación iluminando el escenario solo con velas y faroles. Esta interrupción inesperada añadió un aire de misterio y dramatismo a la puesta en escena, y el público reaccionó con gran agrado. Los críticos destacaron que la obra alcanzó su momento más memorable de la temporada en ese instante, y la escena iluminada por luz viva sirvió de inspiración para que otras producciones adoptaran métodos parecidos. Hecho 100. Los arqueólogos encontraron un objeto singular en una villa de la antigua Roma. Se trataba de un calendario mecánico, fabricado con bronce y madera. Este aparato podía indicar la fecha, las fases de la luna, así como los días festivos y acontecimientos astronómicos relevantes. Dicho mecanismo elaborado es visto como uno de los primeros precursores de los sistemas de calendario actuales. Demuestra el elevado nivel de destreza ingenieril y de conocimiento astronómico característico de aquel tiempo. La pieza hallada está expuesta en un museo y genera interés tanto en especialistas como en visitantes, motivando la investigación de las tecnologías ancestrales.